En este vídeo os voy a enseñar a preparar otro básico de la pastelería, como es el merengue francés. Este merengue es el más sencillo de hacer de los tres que hay, pero no por ello es el menos importante, ya que el merengue francés es la base de multitud de recetas que todos conocemos, como pueden ser algunos bizcochos, merenguitos o incluso macarons. Pues si queréis saber todos los trucos y consejos para conseguir un merengue francés firme y brillante, quedaros a ver el vídeo. Y estos son los ingredientes que vais a necesitar para preparar el merengue francés. Os recuerdo, como siempre, que los ingredientes también os los dejaré en la cajita de descripción. Lo primero os voy a contar algunas cosas que debéis saber sobre las claras. Para hacer merengue podremos usar o bien claras de huevo pasteurizadas o bien claras de huevo frescas. Estas últimas las obtendremos de los huevos separando la clara de la yema. Para que las claras frescas monten mejor tienen que estar a temperatura ambiente. Aunque no es imprescindible, si las envejecemos, es decir, separamos la clara de la yema, montarán mejor. Y una vez separadas nos aguantan hasta 7 días en la nevera o 6 meses en el congelador. Y por último, a la hora de montarlas, si añadimos una pizca de sal y un poco de vinagre, evitará que las claras se vuelvan granulosas y nos pierdan volumen. Y ahora vamos con las claras de huevo pasteurizadas que podremos encontrar en los supermercados. Aunque estas claras también hay que conservarlas en la nevera, para montarlas es mejor que estén a temperatura ambiente. Cuando compréis vuestras claras es importante que la información nutricional os fijéis que contienen al menos 10 gramos de proteína por cada 100 gramos de clara de huevo, ya que si no, no os montarán correctamente. Un truco para que monte mejor estas claras es añadirle media cucharadita de albúmina en polvo por cada 100 gramos de claras. La albúmina en polvo la podréis encontrar en tiendas de repostería especializadas o también la podréis conseguir en Amazon. Abajo en la cajita de información os dejo un enlace. Y al igual que con las claras frescas, añadirle una pizca de sal y un poquito de vinagre hará que no pierdan volumen y no se nos granulen. Y por último, estas claras nos aguantan unos 3 días en la nevera y hasta 6 meses congeladas. Y ahora vamos a ver los distintos utensilios que podemos usar para montarlas. Comenzamos por el más básico, que es un batidor de varillas manual, con el que batiendo con movimientos circulares y un poco amplios conseguiríamos montar el merengue. Para mí el menos recomendable, ya que tardaríamos mucho tiempo y nos costaría bastante trabajo. Seguimos con la batidora eléctrica de doble varilla. Con este tipo de batidoras obtendremos resultados excelentes, ya que además podemos controlar la velocidad del mínimo al máximo, lo que nos ayudará a conseguir también un merengue mucho más firme y estable. También podríais usar cualquier robot de cocina tipo Thermomix, pero en este caso usaríamos el accesorio que nos ayuda a meter aire dentro del merengue, que es la mariposa. Y después estarían las batidoras de este estilo tipo KitchenAid, que se conocen como batidoras planetarias, que es la que yo voy a usar en este caso. Y para montar los merengues usaríamos el accesorio batidor de globo. Y ahora ya sí que vamos a comenzar a montar nuestro merengue. Y como el peor enemigo para que las claras monten correctamente es la grasa, vamos a comenzar limpiando todos nuestros accesorios con un paño con un poco de vinagre o zumo de limón. Y esto, aunque puede parecer una tontería, es muy importante asegurarse de que no haya ningún posible resto de grasa. Y una vez lo tengamos listo, vamos a incorporar en el vaso de nuestra batidora las claras. Vamos a poner también el vinagre y la pizca de sal. Antes de empezar a batir, vamos a añadir como una cucharada aproximadamente del total del azúcar. Y empezaremos a batir a la velocidad más lenta que nos permita la batidora, hasta que veamos que se empieza a formar bastante espuma por encima de las claras. Es importante batir primero a velocidad lenta porque así las burbujas que se forman al principio son mucho más chiquititas y estables que si empezamos a batir a una velocidad mucho más fuerte, que se forman burbujas mucho más grandes y menos estables. Yo llevo batiendo como 1 minuto aproximadamente y como veis la superficie ya está llena de esas pequeñas burbujas. Pues vamos a aumentar la velocidad a media potencia de nuestra batidora y vamos a comenzar a echar el azúcar por un lado. Lo añadiremos de una forma continua pero lenta, que caiga como en forma de lluvia, reservando un par de cucharadas para añadírselo al final. Y vamos a continuar batiendo a la misma velocidad hasta que veamos que nuestro merengue comienza a coger cuerpo. Y si te está gustando el vídeo y te parece interesante todo lo que te estoy contando, no te olvides suscribirte al canal. Y recuerda siempre activar la campanita para ser el primero en enterarte cuando subo un vídeo.
También os invito a que me sigáis en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, donde además de estar más al día de los contenidos, podréis ver también las tartas que hago. Mi merengue lleva aproximadamente ahora mismo como 1 minuto y medio batiendo y si os fijáis ya empieza a tener bastante cuerpo, pero todavía vamos a seguir batiendo un poquito más. Una duda que os puede surgir es que si en vez de añadir la sal y el vinagre, que si podríais usar cremor tártaro. La respuesta es que sí, pero es que en realidad el cremor tártaro hace la misma función que la sal y el vinagre. Pues después de 2 minutos y medio batiendo quiero que veáis en qué punto está el merengue. Ahora mismo lo que tenemos es un merengue muy flojo y poco consistente, pero si os fijáis ya se empieza a quedar un poco pegado en la varilla y aunque gotea ya podemos ver cómo dibuja el merengue cuando va cayendo. Pues una vez que lo tengamos en este punto lo que vamos a hacer es continuar batiendo a la misma velocidad que lo estábamos haciendo antes y vamos a añadir el resto del azúcar que nos quedaba. Para terminar de preparar nuestro merengue francés solo nos queda subir la batidora al máximo de su potencia y batir aproximadamente unos 2 minutos. En este tiempo de batido vais a poder ver cómo vuestro merengue se vuelve mucho más firme y brillante. Una manera de saber si ya casi está listo es que cuando veáis girar la varilla prácticamente no sale nada de merengue fuera de la varilla, sino que se queda todo como concentrado en el medio, además de lo pronunciadas que se pueden ver ya las marcas que va dejando al batir. No sé si me entendéis muy bien lo que os quiero decir, pero yo creo que al ver el vídeo sí que lo vais a poder comprender mejor. Pues cuando el merengue esté en este punto dejamos de batir porque ya lo tendremos listo, ya que si nos pasamos batiendo lo que vamos a conseguir es que las claras se granulen y echar a perder nuestro merengue. Este merengue lo malo que tiene es que no aguanta firme mucho tiempo como puede ser el merengue italiano o el merengue suizo. Este merengue según lo hacemos lo tenemos que usar, ya que si lo dejáramos reposar empezaría a perder consistencia y empezarían a sudar las claras. Y estos son todos mis trucos y consejos para conseguir un merengue francés bien firme y brillante. Y como os decía al principio del vídeo, este merengue tiene muchísimos usos en pastelería, ya que es la base de muchas recetas. Pues ahora solo queda que lo pongáis en práctica. Y si queréis ver algunas recetas donde doy uso a este merengue, no os olvidéis ir a ver las tarjetas que aparecen en la parte superior derecha de este vídeo. Pues espero que si os ha gustado todo lo que os he contado en este vídeo me dejéis un buen like. Contadme en comentarios si ya poníais en práctica alguno de estos trucos, o si tenéis alguno que yo no haya contado y lo queréis compartir con todos nosotros. Y yo por hoy ya me despido, pero recordad que nos vemos en unos días con nuevas recetas.